Dos Bocas, Tabasco, la refinería que México necesita o no necesita. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. La gasolina se obtiene del petróleo por destilación, es decir, destilar petróleo no es una tecnología difícil ni complicada. Se viene haciendo con éxito desde la invención del motor a gasolina de ciclo Otto en 1876, casi 2 siglos atrás. Te diré que rehabilitar las 6 actuales refinerías de petróleo que existen requiere de $10,000 millones, pero si se compara esta cantidad con los $400,000 millones que condonó el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda, el SAT, de 2012 a 2018 a grandes contribuyentes, por una simple suma y resta aritmética básica, nos indica que los $20,000 millones condonados por los gobiernos de los expresidentes Calderón y Peña Nieto, con esos $20,000 millones alcanza para rehabilitar las 6 refinerías existentes y construir una refinería nueva más. Ahora bien, la actual secretaria de Energía de México comentó lo siguiente: estamos haciendo este proyecto con los mejores refineros del país y de América Latina. Entonces, yo no sé quiénes son los que opinan. Unos son los que opinan y tienen todo su derecho, pero nosotros estamos trabajando con expertos. Reitero que ya está listo el plan de financiamiento para la obra, $50,000 millones, ya aprobados por el Congreso de la Unión este año, y para 2020 serán otros $50,000 millones más, y en 2021 el resto para completar $164,000 millones. Esto fue lo que dijo la actual secretaria de Energía. Buenos pronósticos y la financiación adecuada para conseguirlos. Ahora bien, te diré que recordemos que la gasolina en nuestro país, en México, no tiene una historia muy nutrida antes de 1940, aunque sí se producía, sí se destilaba gasolina en México, era poca antes de 1940. Te diré que 2 años después del nacimiento de Pemex, tras la expropiación petrolera mexicana que fue el 18 de marzo de 1938, aparece la primera gasolina 100% mexicana, la cual recibió el nombre de Mexolina, con un octanaje de 70. Aquí te aclaro que esa gasolina, la Mexolina, sí era refinada en México, es decir, en 1940 México refinaba la gasolina que consumía, no importaba nada ni pedía nada a ningún otro país. México era autosuficiente en gasolina. 10 años después, en 1950, obligados por los requerimientos automotrices, se mejoró la gasolina para ofrecer la supermexolina, elevando el octanaje de 70 a 80. Le siguieron nuevos cambios que para 1956 surgió la Gasolmex de 90 octanos y Pemex 100 de 100 octanos en 1966. Hasta 1973 se mantuvieron en el mercado esas 4 gasolinas mexicanas, todas conteniendo tetraetileno de plomo. Gracias a estudios de mercado realizados ese mismo año, se definió que el promedio de octanaje que era necesario en México era de 85 octanos, por lo que las 4 gasolinas fueron sustituidas por la Nova con 81 octanos y la Extra de 94 octanos, las cuales, según la sugerencia que les daban los consumidores de aquellos años, estoy hablando de 1973, debían ser combinadas para satisfacer las necesidades de sus autos. Sin embargo, te diré que en la década de los 70s el mexicano usaba la gasolina tipo Nova, era la preferida, la Nova. A partir de 1982, la gasolina Nova experimentó cambios en su composición básica para disminuir el uso de tetraetileno de plomo, lo que permitió
un avance significativo en contra del impacto ambiental. Y es que durante la década de los 80, esta década, la de los 80, estuvo marcada por la preocupación internacional sobre el daño que se estaba haciendo y produciendo en la atmósfera en relación a la capa de ozono. El hecho de que en 1985 una estación de sondeo británica detectó en la Antártida la concentración del manto de ozono, esto es, los británicos se dieron cuenta que la capa de ozono estaba disminuyendo en Antártida y que prácticamente ya no había capa de ozono. Eso fue una evidencia que no se pudo soslayar más. Así entonces, en 1986, como resultado de los estudios hechos para reducir la contaminación ambiental, se crearon las gasolinas Nova Plus y Extra Plus. De forma gradual, las gasolinas fueron disminuyendo sus niveles de plomo hasta que en 1990 apareció la gasolina Magna Sin, un combustible sin plomo. Esto fue en 1990. Ahora te diré que la construcción de una nueva refinería para México reside en valorar no solo el costo económico, sino los aspectos estratégicos de seguridad nacional. Hoy día, México importa el 80% de la gasolina que consume de Texas. Pero ¿te has preguntado qué pasaría si algún presidente de Estados Unidos un día decide no vender gasolina a México? ¿O decide imponernos un arancel muy alto? Te aclaro esto porque muchos dicen que Estados Unidos es un país altamente capitalista, que ciertamente lo es, y que un presidente no puede impedir que una empresa privada nos siga vendiendo gasolina, pues o gas o algunos otros derivados. Te diré que eso es completamente falso. Actualmente estamos observando la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y bien sabemos que sí puede solicitar a sus compañías que dejen de vender, que restrinjan las ventas o que no se vendan ciertos artículos. Entonces, en cualquier momento, a capricho de cualquier gobernante de Estados Unidos, se puede cerrar la llave de la gasolina que viene de Texas. Es una cuestión de seguridad nacional, ya que en caso de suceder esto, o también nos pudieran imponer un arancel muy alto que suena paradójico, pero pagaría el muro. Un arancel muy alto a las gasolinas que vienen de Estados Unidos a México. Son impuestos que irían a dar al gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, eso aumentaría el costo de los combustibles, desquiciaría la economía mexicana y nos quebraría como país. Por eso, esa dependencia no puede ni debe ser sostenida en el tiempo. Es una cuestión de seguridad nacional, ya que nos vulnera como país. Ahora, por simple lógica, el comprar el 80% de nuestra gasolina a Estados Unidos o a cualquier otro país que fuera, nos hace vulnerable hacia esa nación, ya que lo primero que mueve la economía son los combustibles de nuestros vehículos y de nuestra planta de autotransporte. Siempre cuando pensamos en la gasolina pensamos únicamente en vehículos particulares, cuando la mayoría de los que desarrollan la economía, la actividad económica en nuestro país, son el sector de autotransporte, que es básico para el suministro de mercancías en todo lo ancho y alto de la geografía mexicana. También se ocupa combustible para los aviones, para los barcos, para los trenes, todo ocupa combustible. Hoy en día no hay nada eléctrico. Los coches eléctricos son menos del 1% de los que circulan en nuestro país. Así que nuestro país se mueve a través de combustibles. No hablo únicamente de gasolina, también de diésel y también de otro tipo de combustibles que ocupa la industria. Si se nos cortase el grifo de esos combustibles, se trastocaría, habría un desorden en nuestra economía. Es una cuestión básica de seguridad nacional, mitigar ese riesgo al costo que sea. Más aún, te comento que es necesario de manera total, rotunda y absoluta la creciente necesidad de producir en México no solo gasolinas, sino también otros hidrocarburos
esenciales para la industria, como el combustóleo y el gas natural, gas licuado, diésel y otros derivados, que son indispensables para la industria. La industria es la que mueve la economía, es la que fabrica los productos que consumimos día a día. Si la industria no tiene un buen desempeño, la economía se cae. Debemos cuidar ese desempeño a través de cuidar el correcto suministro de combustibles y de insumos a la industria mexicana. Recordemos que cuando se descubrió que se estaba afectando la capa de ozono, se acordó a nivel mundial ya no producir gasolinas con plomo, y México, afortunadamente, cosa que no se le reconoce, México fue uno de los primeros países del mundo en implementar la gasolina sin plomo o la Magna Sin en 1990. Que ahora todos lo hagan no resta mérito a que México fue de los primeros. Diré que actualmente, regresando a la refinería que México pretende construir en Tabasco, la refinería de Dos Bocas, te diré que actualmente se están rehabilitando las siguientes refinerías: la de Cadereyta en Nuevo León, la de Ciudad Madero, Tamaulipas, la de Minatitlán, Veracruz, la de Salina Cruz, Oaxaca, la de Salamanca, Guanajuato y la de Tula, Hidalgo. Estas unidades, que operan al 40% de su capacidad en promedio y que produjeron poco más de 648,000 barriles de petróleo al día en la primera mitad de 2018, según información de Pemex y las agencias de Pemex, te diré que, haciendo una reflexión, la pretendida construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, no es una cuestión de costo económico, sino de seguridad nacional. Ciertamente debe aumentar la capacidad de almacenamiento, que hoy día está en 7 días, a 2 o 3 meses como lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos puede vivir sin suministro, sin refinar más combustibles, hasta 3 meses. México debería de hacer lo posible por incrementar el tiempo que puede permanecer sin suministro de combustibles. Lo que fuera que se incremente esa fecha sería benéfico para México. Esto con la finalidad de surtir combustible a los consumidores, aun y cuando por causa de fuerza mayor fuese interrumpido el suministro de Texas a México. Pero eso ciertamente no soluciona el problema de fondo. La cuestión es que México es un país petrolero y cuenta con altas reservas de crudo. Entonces, es más una cuestión de un adecuado uso de los recursos petroleros en beneficio del país. Así bien, la nueva refinería que se ha comenzado a construir en Dos Bocas, Tabasco, contará con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas, un sistema de generación de energía autosuficiente, hablamos de energía eléctrica que suministre fuerza a la planta, a la refinería, y se crearán 23,000 empleos directos y 112,000 indirectos. Se estima una producción de 340,000 barriles de crudo al día para producir casi el 30% de las gasolinas que actualmente importa el país. Los 4 ejes de la nueva refinería, de acuerdo con el actual gobierno, son: el por qué se hace es primeramente por una seguridad energética, segundo, por un acceso equitativo de la población al uso de energía, tercero, una responsabilidad ambiental, y cuarto, precio justo de los combustibles en el mercado. Aquí cabe destacar que son importantes los 4, pero principalmente la seguridad energética y un precio justo de los combustibles en el mercado. Ciertamente tendrá un costo de aproximadamente 8,000 millones de dólares, que no es ni la mitad del dinero que condonó el SAT de 2012 a 2018, que fueron 20,000 millones de dólares. Ahora bien, el objetivo es que México deje de ser vulnerable a caprichos que puedan surgir en Estados Unidos, de manera tal que en pocos años México pueda procesar 1,540,000 barriles de petróleo al día, usando toda la infraestructura con la que cuenta
Pemex Refinación, con la que cuenta, con la que se está rehabilitando y con la nueva refinería y también con el nuevo gasoducto. Esperemos se consiga. Ahora bien, ¿qué incluye esto? Es una estrategia de mantenimiento exhaustivo de todas las plantas de proceso para lograr aumentar la producción de gasolinas y combustibles. Durante el año de 2019 se rehabilitarán las refinerías de Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz durante 2019. Y también se inició en este 2019 la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, más un gasoducto de 600 kilómetros que llevará gas de Tabasco a Yucatán, que no lo había contemplado ningún presidente anterior, nadie lo había contemplado y afortunadamente se pretende su construcción. Esperemos se consiga. Cabe aclarar que México produce crudo tipo Maya. Esto es el Maya 22. Es un crudo pesado, un petróleo pesado. No quiere decir que sea malo, aquí hay que aclararlo. Muchos dicen que no va a funcionar la nueva refinería porque el crudo que produce México es un crudo pesado. Aquí te diré que es una equivocación total, rotunda y absoluta. Que un crudo sea ligero o pesado no quiere decir que no podamos obtener gasolina de él. Simplemente habría que implementar un proceso más elaborado para obtener gasolina de un crudo pesado que de un crudo ligero. No quiere decir que sea imposible y que tampoco eleve tanto los costos. Si por ejemplo una refinería de crudo ligero cuesta 4,000 millones de dólares, una refinería de crudo pesado aumentará su costo un 20%, no más. Simple y sencillamente son refinerías, nada más se agrega uno más de los procesos de refinación. Si para refinar crudo ligero ocupas, digamos, 3 procesos, para crudo pesado ocuparías 4 o 5. El agregar esos 2 procesos más tampoco es tan costoso, tampoco es imposible y tampoco no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Ahora bien, aquí hay una cosa que hay que aclarar. Sí es más complicado de refinar, pero se puede refinar el crudo pesado, pero eso representa solamente el 50% de lo que produce México. Hoy en día México sí produce crudo normal y crudo ligero. El otro 50% es crudo normal y ligero. Así que no hablemos ni tratemos de confundir a la población mexicana en general. Actualmente México produce 2 tipos de crudo, crudo normal y crudo pesado. Podemos seguir vendiendo el crudo pesado al extranjero y utilizar el crudo normal para refinar el petróleo y las gasolinas, aunque te diré que incluso el petróleo pesado sí se puede refinar, no es imposible. Y esta actividad, la refinación de petróleo, hoy en día constituye no solo un buen negocio en el mediano plazo, como lo expresó nuestro actual presidente. Extraer un barril de petróleo cuesta $10 en promedio y se vende en $56. Esa diferencia entre el costo de producción y el costo de venta nos habla de la increíblemente alta rentabilidad y posibilidades que tiene el petróleo mexicano. Ahora bien, hay que establecer que esta actividad constituye no solo un buen negocio en el mediano plazo, sino también un elemento estratégico para la seguridad nacional con la finalidad de prevenir y afrontar posibles crisis en el futuro. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.